Muy buenas, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Continuamos con nuestro repaso del Catecismo. En esta oportunidad veremos los puntos 39 al 43. En el programa anterior, a modo de resumen, recordamos que fe y ciencia no se oponen de ninguna manera. La ciencia se limita a responder a cómo se realizan las cosas. El por qué y para qué es propio de la filosofía. Sin embargo, la ciencia sí nos da datos que hacen razonable la creencia de Dios. Comentamos también que el pretendido principio de la eternidad de la materia está en abierta contradicción con los resultados que nos ofrece la ciencia moderna. El que quiera estar de acuerdo con los últimos descubrimientos científicos que señalan una edad en la existencia de la materia, no tienen más remedio que negar la eternidad de la materia, pues las pruebas que los científicos aducen son concluyentes. Y dijimos que esto es porque Dios, la misma verdad, es el autor de la ciencia y de la fe, y no puede contradecirse. Efectivamente, la ciencia es el conocimiento de las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, y fe es el conocimiento de las verdades que Dios ha revelado. Confirmando esto que dijimos, el Concilio Vaticano II subraya: las realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios. En conclusión, entre ciencia indiscutible y dogmas de fe jamás ha habido contradicción, ni la habrá en el futuro por esto que acabamos de mencionar. Comentamos además qué es el magisterio de la Iglesia. Dijimos que se refiere a la función y autoridad de enseñar que tienen el Papa y los obispos que están en comunión con él. Vimos además que el magisterio es necesario, ya que tanto el Papa como los obispos tienen el estudio y la preparación adecuada para ello, además de la ayuda del Espíritu Santo. Pusimos el siguiente ejemplo. Imaginamos que una persona, aunque tenga muy buena intención, pero sin preparación, si toma un pasaje bíblico y lo interpreta según lo que opina, o tal vez lo que le dijo su vecino, o de forma inconsciente, según aquello que le pueda convenir. Ocurre que cuando no se tiene en cuenta el magisterio, algunas personas podrían interpretar un pasaje de determinada manera y otro grupo interpretar justamente lo contrario. Imaginemos que la gran mayoría de personas, por ejemplo, no conocen la historia bíblica o costumbres de la época, las cuales son importantes para hacer una correcta interpretación. Y referente a esto que dijimos, pondremos aquí un ejemplo que no hemos dado en el programa anterior, pero que ilustra muy bien lo comentado. Podemos leer en los Evangelios que luego de la crucifixión existía la costumbre de quebrar las piernas a los crucificados. Ello se hacía para acelerar la muerte de los mismos, ya que quienes morían crucificados morían por asfixia. Para poder respirar, ya que sus brazos se encontraban extendidos soportando el peso del cuerpo, necesitaban erguirse sobre las piernas para poder así respirar. Al quebrarles las piernas, se veían imposibilitados de ello y por tanto morían por asfixia. Relatan los evangelios que cuando llegaron a Jesús no le quiebran las piernas ya que estaba muerto, pero así se cumplió la profecía del Antiguo Testamento de que no le quebrarían ningún hueso, de la misma manera que no lo hacían con el cordero que se ofrecía en el sacrificio de la Pascua, el cual era prefigura del sacrificio de Cristo. Citamos además lo que dijo el padre Loring en su libro Para Salvarte. La libre interpretación de la Biblia de los protestantes lleva naturalmente a multitud de errores, herejías y a la desunión. De ahí que haya más de 2000 denominaciones protestantes catalogadas en el Oxford University Press World Christian Encyclopedia. Podría preguntar a alguien, de esas más de 2000 denominaciones, ¿cuál es la verdadera? Dimos también otro ejemplo del apologeta Frank Morera. Comentando sobre quienes dicen que no es necesario el magisterio, que solamente vale lo escrito en la Biblia, él daba el siguiente ejemplo. Supongamos que un grupo de personas le pide a Dios que actúe frente a una situación. Ante ello, Dios tomaría la Biblia y diría: veamos qué deja escrito al respecto en la carta a los romanos, para ver así cómo he de actuar. Y esto sin considerar que con este concepto errado estamos limitando a Dios a aquello que quedó consignado en este libro.
También recordamos el pasaje en que Jesús mismo dio a Pedro la autoridad como papa y a sus sucesores. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares sobre la tierra estará atado en los cielos. Lo que desatares sobre la tierra estará desatado en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Y dijimos que Pedro o piedra es, como dice su nombre, el primer fundamento de la Iglesia de Jesucristo, de los cuales los poderes infernales nunca lograrán destruir. Las llaves también significan la potestad espiritual. Dimos también un ejemplo para comprender mejor los conceptos de Biblia, tradición y magisterio. Supongamos que tenemos un cuarto cerrado. Este cuarto representa la tradición. Dentro de este cuarto ponemos una Biblia. Como la Biblia está dentro del cuarto y el cuarto representa la tradición, la Biblia es parte de la tradición. Pero este cuarto de la tradición abarca más que la Biblia. Y dijimos que la tradición es importantísima. Si no fuese por la tradición, ¿cómo explicaría la Iglesia el bien o mal moral respecto a la fecundación in vitro o a la eutanasia, que eran absolutamente inexistentes en época de Cristo? Y esto por dar solamente 2 ejemplos. También en el programa anterior recordamos la frase dicha por el cardenal Ratzinger: la tolerancia que todo lo acepta se despreocupa de la verdad. Para finalizar el resumen, dijimos que el bien y el mal tienen un valor objetivo y no dependen de las opiniones de los hombres. Hay bienes relativos y bienes absolutos, como hemos dicho anteriormente, pero hay bienes absolutos que lo son para todos, por ejemplo, la verdad, la justicia, la paz, etc. Finalizado el resumen del programa anterior, después de haber hablado de cuáles son las vías de acceso al conocimiento de Dios, después de haber hablado de la capacidad que tenemos de conocer a Dios desde las facultades naturales de la razón, concluimos esta reflexión con un apartado que tiene como título ¿Cómo hablar de Dios? La pregunta que nos hacemos es cómo hablar de Dios desde nuestros parámetros, con nuestro lenguaje, utilizando palabras e imágenes humanas. Por esto que decimos, nuestra forma de acceder a Dios es imperfecta, ya que Dios es espíritu y vive fuera de nuestro tiempo y del espacio. Fuera del tiempo porque Él es eterno, y todo es para Él como un eterno presente, y fuera del espacio porque es espíritu. Ahora, lo que conocemos de Dios, como dice San Pablo, es una caricatura. Dice la Sagrada Escritura: porque ahora miramos en un enigma, a través de un espejo, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente de la manera en que también fui conocido. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Pero cuando conozcamos a Dios en el cielo, tal como es, lo que merece ser amado y lo que nos ama, su amor nos hará inmensamente felices. Repetimos, pero cuando conozcamos a Dios en el cielo, tal como es, lo que merece ser amado y lo que nos ama, su amor nos hará inmensamente felices. Solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Esto lo dice el Catecismo en el número 27. Pasamos entonces ahora al número 39, el cual dice: al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. Hemos dicho que el hombre es capaz de llegar a Dios con su razón, y también hay muchos casos de personas que han tenido experiencias en que es innegable que Dios ha actuado en nuestras vidas. Me atrevo a decir que ello ocurre con todos quienes se acercan a Dios de forma sincera. ¿Y por qué decimos de forma sincera? Hemos de recordar el ejemplo de ciertos judíos que convivieron con Cristo,
los cuales se acercaban a Dios, pero por intereses propios. Recordando el siguiente pasaje, cuando siguen y buscan a Jesús, pero Él les dice: en verdad os digo, me buscáis no porque visteis milagros, sino porque comisteis de los panes y os hartasteis. Trabajad no por el manjar que pasa, sino por el manjar que perdura para la vida eterna, y que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste ha marcado con su sello el Padre Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 26 y 27. Y dice el comentario de la Biblia de Straubinger respecto a este pasaje: desecharon en el milagro la evidencia, negándose a ver en Jesús a un enviado de Dios con derecho como tal a ser escuchado. Le buscan como dispensador de bienes, mas no espirituales, sino temporales. Por tanto, es de vital importancia acercarnos a Dios como nuestro Creador, nuestro mayor bienhechor, con absoluta confianza, y en la medida que nos acerquemos con el corazón abierto, tanto mayor será el fruto, y tanto más tendremos ese trato íntimo con Dios que Él tanto quiere. Si nos preguntamos por qué no todos tienen ese trato íntimo con Él, nos podríamos equivocar pensando que Dios tiene favoritismo por ciertas personas solamente. Ello no es así. Él nos ama a todos y cada uno de nosotros. Recordemos que cuando vino al mundo, tenía predilección por los más débiles y se acercaba a los pecadores, incluso provocando el escándalo, pero es que su amor es incondicional hacia nosotros. Ello nos lleva a pensar que lo más importante es abrir nuestro corazón sinceramente a Él. Escuchamos a muchas personas que dicen que no sienten nada. Lo más seguro es que tienen su corazón cerrado, una cierta autosuficiencia, o puede que busquen a Dios solamente cuando enfrentan alguna dificultad. Dios quiere tener un trato íntimo con nosotros, pero respeta nuestra libertad y no cesa de llamarnos, pero depende de nosotros abrir nuestro oído y corazón a su voz para interactuar con Él. Y recordemos por ello el conocido pasaje del Apocalipsis: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ten pues ardor y conviértete. Mira que estoy a la puerta y golpeo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Veamos que esta última parte en que dice entraré a él y cenaré con él y él conmigo es una clarísima alusión a la Eucaristía. ¿Quién puede negar que la unión más íntima con Él la logramos comiendo su cuerpo y sangre? Como dijo el padre Carreira, al comulgar me puedo comer a besos a Dios. Hay veces en que se ha hecho un hincapié excesivo en la afirmación de que Dios es tan grande, tan trascendente o tan lejano al hombre que de Él prácticamente no podemos decir nada. Ello es obviamente un error. Y veremos que el siguiente punto del catecismo nos lo aclara. También podemos pensar que es más fácil, cuando hablamos de Dios, decir aquello que Dios no es. Por ejemplo, Dios no es material, no es como nosotros, etc. Pero por otro lado, por las Escrituras, e incluso nuestra experiencia personal, sabemos varias cosas de aquello que Dios sí es. Si leemos la palabra de Dios y sobre todo los Evangelios, y lo digo como ejemplo de su actuar entre los hombres, Jesús, es decir Dios, era absolutamente cercano. En todos sus actos demostró su amor por nosotros, su entrega, su cercanía con los más pobres y necesitados, su amor incluso por quienes la habían de traicionar. Este amor termina dando su vida en la cruz, y más aún, cuando resucita y se aparece a los apóstoles, les dice: la paz sea con vosotros. Ni siquiera les recrimina el que todos hayan huido por cobardía. Recordemos que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Para decirlo en pocas palabras, imagen se refiere a la condición espiritual del hombre, su dignidad de persona. Semejanza se refiere a que el hombre participa en la naturaleza divina mediante la gracia santificante.
Recordemos que con el pecado mortal, el hombre pierde la semejanza, ya que pierde la gracia santificante, pero mantiene la imagen. Otra tentación ha sido el gnosticismo. Fue una de las primeras herejías en la historia de la Iglesia. Era una pretendida descripción del misterio de Dios como reservada exclusivamente para unos pocos elegidos, algunos sabios o privilegiados. Con lo que hemos dicho antes respecto a la cercanía de Jesús al hombre relatado en los Evangelios y viendo cómo elige a sus discípulos, y todos sabemos que no eran precisamente hombres sabios y con defectos como todos nosotros, y ello muestra por lo tanto que el planteo gnóstico es cerrado. Veamos que también dice la Biblia que Dios se esconde a los soberbios y se revela a los humildes. No es cierto, por tanto, que tengan más posibilidad de conocer a Dios las personas que tengan un acceso especial a la cultura. Debemos rechazar esa tentación del ocultismo o de que Dios esté reservado para unas mentes privilegiadas. Vemos esto en esa literatura, por ejemplo, que se ha puesto de moda al estilo del Código Da Vinci, por ejemplo. Pensemos que Dios nos ama y se acerca a nosotros y nos ha elevado a una condición en que somos interlocutores de Dios. Que yo hable con Él y Él conmigo es lo más grande. Y ello supone que nosotros también podamos hablar de Dios, como dice el punto que acabamos de leer, que podamos hablar de Dios con personas de otras religiones o con los ateos, etc. Fijémonos que al hablar de Dios es justamente hablar de cosas trascendentes, versus hablar de cosas de poca trascendencia, de poca importancia, o de importancia pasajera como las cosas de este mundo. Ello no significa que no sea bueno hablar de diversos temas, pero en su justa medida. Hoy nos pasa que si queremos hablar de Dios, muchos nos puedan tildar de fanáticos o como si nos las diéramos de personas profundas, pero fijémonos que muchas veces, al no hablar de Dios, terminamos hablando de temas banales, sin importancia, y muchísimas veces criticando o hablando mal de los demás, perdiendo así la oportunidad de hablar de aquello por lo cual nos jugamos la otra vida. Por supuesto que existen sanas distracciones, pero en la mayoría de las ocasiones, estos temas sin importancia son los que dominan las conversaciones. Creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos pasado por situaciones en que vimos claramente que Dios nos salvó de una muerte segura, ya sea de un accidente de tránsito, de ahogarnos mientras nadábamos, de ser atropellados mientras jugábamos cerca de la calle de forma imprudente, etc. Y ello es un gran motivo de darle gracias, pero también de compartir estas experiencias, porque es un gran testimonio de la intervención de Dios en nuestras vidas, y muchas veces librándonos de un peligro en el cual nosotros mismos nos habíamos metido. Personalmente recuerdo de varias imprudencias, sobre todo en mi juventud. No debemos olvidar que en estas ocasiones Dios nos ha librado del peligro por pura misericordia. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, Dios me ha dado una segunda oportunidad? Ocurre que cuando hablamos de temas banales, sin importancia, y ocupamos demasiado tiempo en ello, es como una infrautilización de nuestra razón humana. Tenemos la capacidad de preguntarnos grandes cosas, de hacer un análisis profundo de las cosas, y sin embargo, no estamos viendo eso mismo que tenemos ante nuestros ojos. Pensemos que damos por hecho muchísimas cosas. El que tengamos salud, poder salir y respirar aire puro, disfrutar de un bello paisaje, tener nuestra familia con quien compartir, el dar gracias por todas las cosas que Dios nos da a diario. Recordemos siempre dar gracias. Para disfrutar un lindo día, no es que nosotros hayamos hecho algo, es decir, fue Dios quien nos ha dado todas estas cosas para nuestro bien, que ha puesto ese maravilloso sol que nos alumbra, que nos da calor y que hace que digamos qué hermoso día. Respecto a la importancia sobre hablar de Dios, hay una frase en muchos locutorios de las Carmelitas, una famosa frase de Santa Teresa de Jesús que dice: «Hermanas,
o hablar de Dios o no hablar, que en casa de Teresa esta ciencia se profesa. Y ello nos hace reflexionar que Dios nos ha hecho capaces de hablar de Él y hablar con Él. Aprovechemos, por tanto, dicha oportunidad. Es como si nos hubiesen regalado un coche deportivo y fuéramos siempre a 10 km por hora. Hablando de las frases que son buenas y que dejan huella, hay frases que jamás olvidamos. Recuerdo una vez escuchar la siguiente: el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Y qué frase tan profunda? Cuánta sabiduría y cuánta verdad. Nos da la idea de muchas cosas que suceden hoy día, donde justamente parece que se va perdiendo el sentido común. Al respecto, puede ocurrir que a veces, sin darnos cuenta, no queramos escuchar aquellas frases que nos interpelan, aquellas que nos dejan pensando, pero qué necesarias son si las comparamos con frases cotidianas de poco sentido. Cuánto bien nos hacen, son causa de gran crecimiento para nosotros. Hagamos, por tanto, la prueba de decirlas, y con ellas haremos mucho bien a los demás que hablando cosas sin importancia. Es verdad que no es fácil, en una conversación, decir una frase profunda, pero seamos audaces diciendo, por ejemplo, ¿sabes? El otro día escuché una frase muy buena que dice tal cosa. Muchas de estas frases son de grandes escritores, por ejemplo, Chesterton, quien tiene frases impresionantes. Por ejemplo, dice una de ellas: solamente puedes hallar la verdad con la lógica, si ya la hallaste sin ella. Otra dice: la verdad es un imán, con poder de atracción y con poder de repulsión. Dijo alguien respecto a lo que veníamos hablando: para hablar de pequeñeces no hace falta ser imagen y semejanza de Dios. Repitámosla: para hablar de pequeñeces no hace falta ser imagen y semejanza de Dios. Este punto 39 que venimos conversando tiene una referencia al punto 851, el cual dice: en efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Y es cierto, por tanto, que Dios nos ha creado para la verdad. A veces, cayendo en el error del relativismo, hay quienes puedan decir que no existe una verdad, sino que cada uno la ve a su manera. Pero recordemos las palabras de Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Veamos claramente que Jesús dice: yo soy el camino. No dice yo soy un camino, sino el camino, es decir, es único. Dice de la verdad el mismo concepto anterior, es decir, una única verdad. Y esto es muy importante. Veamos que tenemos entonces dos opciones: o reconocer que Jesús nos dice que hay una única verdad, que es Él, o que Jesús se equivocó y hay más verdades. Evidentemente, esto es una contradicción de lo que Cristo dijo. Sabemos, por tanto, que somos interlocutores de Dios, pero también debemos hablar con humildad. Pasamos ahora al punto 40. Dice así: puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas, y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. Cuando este punto habla de tomar a las criaturas como referencia para llegar al Creador, se refiere a la creación. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto en paseos que hemos hecho a la naturaleza, o fotos de lugares hermosísimos, de lagos y montañas con cascadas, etc., o mismo cuando miramos en el campo hacia el cielo y vemos miles de estrellas? Si todo esto es bellísimo, ¿cuánto más lo será Dios? Pensemos que esto que vemos es la obra de este artista que es Dios, y la obra del artista es su huella, pero son matices de él. Y expliquemos por qué esto es así. La obra del artista no es mayor que el artista, es decir, el artista que pinta un cuadro
plasma en ese cuadro solo parte de su esencia. Repitámoslo, la obra del artista no es mayor que el artista, es decir, el artista que pinta un cuadro plasma en ese cuadro solo parte de su esencia. Por tanto, el artista sobrepasa por mucho su obra. Y esta forma de llegar a Dios es porque no le podemos ver. Llegaremos a la visión beatífica solamente en el cielo. Esta visión beatífica se refiere a la experiencia final y directa de ver a Dios cara a cara en el cielo. Este es, por tanto, el modo más perfecto de conocimiento de Dios. Por ello, es importante considerar también que hay ocasiones en que Dios se nos manifiesta como un misterio, que no comprendemos, por tanto, hemos de ser humildes y fiarnos de Él. Él lo sabe todo, obviamente sabe más que yo. Como ejemplo, seguramente nos ha pasado en nuestras vidas muchas ocasiones en que algo no salió como queríamos, o no pudimos acceder, por ejemplo, a un trabajo que estábamos buscando, pero luego conseguimos algo incluso mejor de aquello que esperábamos. Y de esto que decimos sale aquella frase, no hay mal que por bien no venga. Esto nos suele ocurrir porque olvidamos que todo depende de Dios. Él lo conoce todo y lo gobierna todo. Por tanto, si hay algo que Dios pone en nuestro corazón y sentimos un profundo amor hacia ello, por más que parezca imposible, Dios nos lo ha de conceder. Es evidente que debemos poner el esfuerzo de nuestra parte, pero Él hará el resto. Y a este respecto, también es cierto que Dios capacita a quien llama. Es por ello que es tan importante discernir correctamente la vocación. Hay una gran diferencia en elegirla yo o buscar aquello que Dios nos muestra. Y aquello que Dios nos muestra es lo que nos hará verdaderamente plenos. El reconocer que Dios sabe más es ser humilde, realista y confiar en Él. Hay infinidad de pasajes bíblicos que nos muestran el gran cuidado de Dios para con nosotros. Veamos el siguiente. ¿No se venden 2 pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 29 a 31. Nos dice este pasaje que ni siquiera un pajarillo cae en tierra sin el consentimiento de Dios. Es decir, Dios se ocupa de todas sus criaturas, por pequeñas que puedan parecer. Dice además este pasaje que nosotros tenemos hasta los cabellos de nuestra cabeza contados. Es decir, Dios nos ama y conoce de forma personal, y nos recuerda que valemos más que muchos pajarillos. Respecto a ejemplos o imágenes para hablar de Dios, recordemos que Jesús enseñaba mucho a sus discípulos por medio de parábolas. Pasemos ahora al punto 41 que dice: Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor. Y para comprender la frase, que de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor, imaginemos que tenemos 2 extremos. Por un lado, suponer que la criatura es absolutamente distinta de su creador y no tiene punto de comparación alguna. En el otro extremo, sería el caso de que no hay ninguna diferencia entre criatura y creador, como si se confundiesen una con otra, lo cual es el error del panteísmo. En medio de ambas hay una diferencia esencial, pero también una semejanza. Hay, por tanto, una analogía. Estas señales, por decirlo, en las criaturas apuntan a ese creador. Recordemos el Génesis, cuando Dios crea todo lo que existe,
y a medida que va creando dice, y vio Dios que era bueno. Esta frase, que parece innecesaria, es importantísima para hacer ver que Dios no creó el mal, que todo lo que crea es bueno. Pero también es importante reflexionar en que, como dice este punto, la perfección de sus criaturas, verdad, bondad y belleza, reflejan la perfección infinita de Dios. Significa que Dios imprime en sus criaturas verdad, bondad y belleza. Es importante ver que hoy muchas veces se quiere mostrar aquello que no es verdad, que no es bueno y que no es bello como si así lo fuera. Como ejemplo, aquello que no es verdad, si citamos a modo de ejemplo la frase todo vale, aunque parezca verdadero, no es de Dios. Aquello que es malo, aunque aparente ser bueno, tampoco es de Dios. Y aquello que no es bello, aunque se muestre como tal, tampoco es de Dios. A través de las criaturas, por tanto, tenemos esa capacidad de llegar a Dios, pero al mismo tiempo limitada. Vemos en las criaturas un reflejo de la luz de Dios. Y hay un ejemplo muy bueno al respecto. Cuando vemos la luna, nos acerca la luz del sol, porque la refleja, pero al mismo tiempo nos esconde el sol porque no le vemos directamente. Y a su vez, la luna refleja esa luz, pero que no le es propia. Al ver la luz del sol reflejada en la luna, de forma similar, vemos las perfecciones de Dios reflejadas en sus criaturas. Repetimos, al ver la luz del sol reflejada en la luna, de forma similar, vemos las perfecciones de Dios reflejadas en sus criaturas. Y continuamos viendo en este apartado que se titula Cómo hablar de Dios, el cual se compone de 5 puntos, del 39 al 43, pasamos ahora al punto 42, y dice así: Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Dice este punto que es preciso purificar lo que decimos de Dios, ya que al hablar de Él siempre nos quedamos cortos. Dios está más allá. Nos puede venir, por tanto, la siguiente tentación. Entonces, ¿será mejor no hablar de Dios? Para resolver esto, diremos algo muy importante para nuestra vida espiritual. Debemos ser conscientes que debido a nuestra fragilidad, muchas veces tendemos a aquello que es más fácil o práctico. Por ello, es bueno y necesario siempre confrontar la palabra de Dios a nuestros deseos u opiniones. Repitamos, debemos ser conscientes que debido a nuestra fragilidad, muchas veces tendemos a aquello que es más fácil o práctico. Por ello, es bueno y necesario siempre confrontar la palabra de Dios a nuestros deseos u opiniones. Claro que no es mejor no hablar de Dios, y para quitarnos la duda, recordemos el mandato que deja Cristo luego de resucitar cuando se aparece a sus discípulos. Id por el mundo entero, predicad el Evangelio a toda la creación. Quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas quien no creyere será condenado. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16. Consideremos además que cuando escuchamos nombrar a Dios como Padre, es muy posible que nos hagamos una imagen distorsionada de Dios comparándolo a nuestros padres terrenales. Pero tengamos en cuenta que Dios es perfecto y nunca nos va a fallar. Esto, por supuesto, no es para desmerecer a nuestros padres, quienes merecen nuestro más profundo respeto. Es más, recordemos que el cuarto mandamiento divino nos dice: honrar padre y madre. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Somos conscientes de que cuando hablamos de Dios, la descripción que hacemos de Él es imperfecta. Y expliquemos esto con un poquito más de profundidad. Hay una célebre frase de San Agustín que dice:
Si lo comprendes, no es Dios. Repitamos, si lo comprendes, no es Dios. Y veamos qué significa esto. En primer lugar, la limitación humana. San Agustín argumenta que la mente humana es finita, mientras que Dios es infinito. Por lo tanto, intentar encajar a Dios dentro de nuestros conceptos racionales o nuestra lógica es imposible. Si logramos entenderlo por completo, es porque hemos creado una imagen limitada, una especie de ídolo conceptual a nuestra medida, no al Dios verdadero. En segundo lugar, misterio no absurdo. Esto no significa que creer sea irracional, sino que Dios trasciende la razón. Tocar a Dios con la mente es posible, pero comprenderlo totalmente es inalcanzable. Como tercer punto, veamos la fe y la humildad. Esta perspectiva invita a anteponer la piadosa confesión de nuestra ignorancia a una temeraria profesión de ciencia. Es un llamado a la humildad intelectual. Y como cuarto punto, habla del entendimiento. Aunque San Agustín creía que no se puede comprender, abarcar a Dios, sí promovía el cree para entender, indicando que la fe ilumina la razón para entender los misterios, no para resolverlos. Pongamos un ejemplo. Ante la resurrección de Lázaro, el milagro fue propiamente la resurrección, es decir, el hecho. El cómo Dios lo ha hecho escapa a nuestro entendimiento. Recordemos además que el poder hablar de Dios es un don. Santo Tomás de Aquino, que ha sido uno de los mayores teólogos y filósofos de la historia de la Iglesia, el cual escribió la Suma Teológica, después de haberla escrito, la que también habla de Dios, le sucedió en los últimos años de su vida que tuvo una experiencia mística, en la que Dios le dio a gustar, a través de esa experiencia, de la verdad y belleza de Dios. Ello le pareció tan impresionante, este pequeño adelanto de la visión de Dios, que tuvo la impresión de pensar que era tan imperfecto lo que había escrito que tuvo incluso la tentación de quemarlo. Menos mal que no lo hizo porque no le dejaron. Eso no quiere decir que lo que escribió estuviese mal escrito o que contuviese errores. Es como, por poner un ejemplo, nos dijeran que pongamos por escrito el amor que sentimos por nuestro cónyuge. Podemos usar ciertas imágenes para describirlo, pero el sentimiento nunca lo podremos poner perfectamente por escrito. Por eso, debemos hablar de Dios con humildad, y la teología tiene que ser siempre teología arrodillada, no una teología arrogante que trata de Dios como si fuese un objeto. Esa teología arrogante es la que nos puede llevar a la herejía, cuando pensamos que nosotros lo podemos hacer o comprender mucho mejor que el resto. Por ello, es importante en nuestro estudio bíblico observar siempre la doctrina que lleva más de 2000 años. Dijo una vez un pastor protestante que cuando le hacían una consulta y no sabía la respuesta, debía recurrir a los escritos de la Iglesia Católica, ya que tiene toda su doctrina por escrito. Imaginemos, como hemos dado en otra oportunidad, el ejemplo de un abogado, que ante la consulta de su cliente tuviese que improvisar, ya que no encuentra una ley que abarque aquello que necesita confirmar a su cliente. Pasamos ahora al último punto de este apartado, cómo hablar de Dios. Es el punto 43 y dice así: al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la diferencia entre ellos no sea mayor todavía, y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, y cómo los otros seres se sitúan con relación a Él. Hemos aquí de diferenciar el conocimiento del amor. En la visión beatífica del cielo, conocer y amar serán una sola cosa. Recordemos que de las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, luego del término de nuestra vida terrena, quedará solamente la caridad.
Es por eso que debemos dar la máxima importancia a la caridad. Ello es porque luego de nuestra partida ya no tendremos más fe, porque veremos a Dios. Tampoco tendremos esperanza, porque ha llegado aquello que esperábamos en nuestra vida terrenal, pero sí permanecerá la caridad. Como dice este punto de expresar a Dios en su infinita simplicidad, algo primordial es ser simples, porque tendemos a ser complicados. Fijémonos que Jesús nos puso como modelo la simpleza de los niños, su sencillez. Si no os hacéis como niños, no podréis conocer a Dios. Por tanto, digamos algo que es bien importante. La visión beatífica de Dios en el cielo está más cerca de la inocencia de un niño que de la sabiduría de un científico premio Nobel. Repitamos, la visión beatífica de Dios en el cielo está más cerca de la inocencia de un niño que de la sabiduría de un científico premio Nobel. Este punto también dice que entre nosotros y el Creador hay una semejanza, pero dicha semejanza siempre será menor que la diferencia que hay entre nosotros y Dios. Siempre será mayor, por decir, la desemejanza que la semejanza por la infinitud de Dios. Por la gracia, Dios nos va haciendo cada vez más semejantes a Él. Este punto finaliza diciendo aquello que recalcamos antes, que hablamos con más precisión de Dios, diciendo aquello que no es que lo que es. Él es infinito, no tiene límites. Veamos ahora el gran error del diablo al malinterpretar a Dios, creyendo poder igualarlo e incluso superarlo, que nos relata el profeta Isaías. Tú, que pensabas en tu interior, escalaré los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la reunión, en la morada divina, subiré a lo más alto de las nubes, seré igual que el Altísimo. ¿Cómo has caído al abismo, a lo más hondo de la fosa? Libro de Isaías, capítulo 14, versículos 13 al 15. Vemos que al usar nuestros términos, como por ejemplo, generoso, bueno, justo, etc., los cuales afirman algo concreto, son igualmente palabras que tienen un cierto límite. Esto es porque la generosidad y bondad de Dios trascienden cuanto podamos imaginar al escuchar dichas palabras. Para concluir, digamos que debemos hablar de Él con confianza, sin miedo y con humildad, cumpliendo aquello que nos ha pedido. Nos dice la Sagrada Escritura: quien haya pues tenido vergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre tendrá vergüenza de él cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 26. Para finalizar, dejamos la siguiente frase de San Bernardo para reflexionar durante la semana. Dice así: no merece el nombre de bueno quien no aspira a ser mejor, y cuando empiezas a no querer ser mejor, entonces dejas de ser bueno. Como siempre, les aliento a continuar con nuestra formación del catecismo. Además de escuchar este programa en la radio Madre de Dios, pueden tener acceso a estos videos de estudio del catecismo en el canal de YouTube llamado Editorial María Reina. Y les comparto además la siguiente frase del libro Las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio. Dice así: María abre los caminos insondables de la misericordia de Dios a quien quiere, cuando quiere y como quiere, porque no hay pecador, por enormes que sean sus pecados, que se pierda si María no lo protege. Si María lo protege, disculpen. Repito, María abre los caminos insondables de la misericordia de Dios a quien quiere, cuando quiere y como quiere, porque no hay pecador, por enormes que sean sus pecados, que se pierda si María lo protege. Muchas gracias por su atención. Les envío un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Que la Virgen Santísima les proteja y bendiga siempre, y hasta la próxima emisión si Dios quiere.